Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, nuestro país firmó y ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, mismo que entró en vigor el 3 de mayo del 2008. Así, México entró a los compromisos internacionales con la igualdad de derechos y oportunidades para este grupo de la sociedad. En nuestro país hay una gran cantidad de personas que presentan algún tipo de discapacidad. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía refiere que en el año del 2010 las personas que tienen algún tipo de discapacidad son 5.739.270, lo que representa el 5,1% de la población total, de las cuales el 49% son hombres y el 51% mujeres. De acuerdo a las categorías de discapacidad, la que presenta una mayor incidencia es a la que se refiere a caminar o moverse, la cual tiene el 58,3% de la cantidad total de discapacitados, y con menor incidencia la discapacidad visual con un 27,2%, auditiva con un 12,1%, mental, que representa un 8,5%, el hablar o comunicarse 8,3%, atender el cuidado personal 5,5% y de atención y aprendizaje 4,4%. La cantidad de personas que tienen algún tipo de discapacidad tiene un origen diverso. La mayoría de ellas son personas que sufrieron alguna enfermedad. Después se encuentran afectados por la edad avanzada, y un porcentaje considerable la tiene desde el nacimiento. Es pertinente considerar la discapacidad como un complejo conjunto de condiciones, muchas de las cuales son creadas por el ambiente social. Bajo esa perspectiva, la discapacidad es considerada como una idea socialmente construida que surge del fracaso del entorno social para ajustarse a las necesidades y a las aspiraciones de los ciudadanos con carencias, más que de incapacidad de las personas con discapacidad para adaptarse a las exigencias establecidas por la sociedad. Como legisladores y de acuerdo al compromiso de Estado, resulta necesario iniciar acciones legislativas que coadyuven al cumplimiento de las obligaciones hacia ese sector de la sociedad. Desde nuestra Constitución existe protección contra la discriminación, texto que refiere la discriminación por capacidad. Sin embargo, no es únicamente la no protección a la discriminación lo que el Estado mexicano debe cumplir con la protección al sector social que adolece de algún tipo de discapacidad, pues además del cumplimiento en ese sentido se requieren políticas públicas y medidas concretas para construir una sociedad basada en el respeto de la diversidad y el reconocimiento de nuestras diferencias. En el artículo 19 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad refiere que éstas deben tener acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o su separación de esta. Asimismo, es obligación del Estado mexicano el otorgar los mecanismos necesarios para facilitar el acceso a las personas con discapacidad a una forma asistencial humana o de animal, e intermedios tecnológicos de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad, situación que necesariamente requiere de la erogación de recursos económicos y que en la mayoría de los casos deben ser desembolsados o por sus familiares de las personas con discapacidad o por ellos mismos. Situación que vulnera su economía, pues es un hecho notable que en la mayoría de los casos el costo de la prótesis o de sistemas de movilidad no se encuentra a precios accesibles a la media de la población. México, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la referida convención, tiene la obligación internacional de adoptar medidas efectivas y pertinentes, incluso
mediante el apoyo de las personas que se hallen en las mismas circunstancias, para que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida. El Estado, para poder cumplir con sus compromisos, requiere contar con una capacidad financiera, pues de lo contrario no estaría en capacidad para poder asumir tal carga, haciendo anulatorio el derecho consagrado a través de los mecanismos internacionales. Hay antecedentes por parte de los estados de Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, entre otros, que han emitido exhortos a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión con la finalidad de pedir sea autorizada una partida presupuestal en el presupuesto de egresos de la Federación para diversos ejercicios fiscales, para la creación y ejecución de los programas, el Programa Federal del Apoyo Económico para las Personas con Discapacidad, en beneficio de las personas con discapacidad radicadas en las zonas federativas. Sin embargo, hasta el momento no ha sido posible la creación de tal fondo. La negativa en la creación de dicho fondo se entiende que ha sido debido a la imposibilidad de contar con recursos para su aplicación en tal objetivo. Sin embargo, es un compromiso asumido por nuestro país que debe ser considerado de manera seria en los próximos ejercicios fiscales. Las posibles soluciones a falta de recursos sería el recorte en otros rubros del gasto público, lo que conllevaría a la diferencia en la administración pública. No siento esto conveniente. Por tal motivo, y considerando que el amplio crecimiento de las telecomunicaciones en nuestro país, pues según datos extraoficiales, simplemente el número de usuarios de telefonía celular se calcula en 75 millones de usuarios y la telefonía física un poco menos de 20 millones de líneas. Ahora bien, debemos de considerar que los sistemas de telecomunicación de redes públicas han tenido un crecimiento exponencial en los últimos 10 años y que actualmente se encuentran gravados con el impuesto especial que refiere el artículo 2, fracción segunda, inciso C. Dicha tasa impositiva es aplicada a todo usuario de telefonía de manera homogénea. En ese sentido, se propone que como una forma de apoyar a los discapacitados en nuestro país, en cumplimiento en lo dispuesto por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el generar un aumento en el pago de dichos impuestos, pero no de manera homogénea, sino gravando a los que mayores usuarios de las redes públicas de telecomunicaciones. Siendo así, que se propone un gravamen progresivo iniciando con el 0.5% adicional al 3% que actualmente pagan todos los usuarios de las referidas redes, hasta llegar al 2% sumado al gravamen ya existente. Dependiendo de la cantidad de líneas de comunicación de que hagan uso, independientemente de la diversidad de los proveedores que otorgan el servicio de la telecomunicación, tal circunstancia obedece a que quienes requieren de más de 3 líneas telefónicas no tienen como objeto la comunicación personal, sino se trata de personas que por su actividad económica requieren mayor comunicación para el desarrollo de sus actividades, es decir, que a mayor cantidad de puntos de acceso a la red de telecomunicaciones públicas es mayor el ingreso presumible que se obtiene por su uso, siendo así que la cantidad de recursos recaudados por el gravamen que se proponen por la disposición de la propia ley que se reforma debe ser integrada para su uso a favor de las personas con discapacidad, remitida bajo las reglas de operación respectivas a las entidades federativas que así lo requieran, para el cumplimiento de los compromisos internacionales que ha adquirido el país. Es cuanto. Gracias.